Buenas tardes. Este es su programa La Misión Continúa, transmitido desde estas tierras de Jocotán, el corazón Chortí, en Guatemala, y saludamos a la región Huista de Huehuetenango, allá en Jacaltenango, que retransmiten este programa por Santo Hermano Pedro Radio FM. Y para los hermanos y hermanas de la diócesis y todos aquellos que en cualquier lugar nos escuchan, va nuestro saludo. Hemos empezado a reflexionar sobre la iglesia, algunos apuntes que nos ayudan a comprender lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace. Ahora queremos empezar a ver cuáles son los fundamentos bíblicos y los fundamentos teológicos de la eclesiología, de la reflexión que hacemos sobre la iglesia. En un primer momento queremos hablar de lo que llamaremos prehistoria y prefiguración, es decir, la iglesia al inicio de la historia de la salvación. La primera cosa que hemos de ver es la creación. Con el relato de la creación se ve la preparación y el anticipo de la iglesia en la vocación del hombre. Repito, con el relato de la creación se ve la preparación y el anticipo de la iglesia en la vocación del hombre, porque el hombre está llamado a entrar en comunión con Dios, y esta comunión ha de darse en todas las dimensiones del ser humano. Esta comunión con Dios se puede ver Génesis 3:8, con la naturaleza, Génesis 1:28 al 30, consigo mismo, Génesis 2:25, y con los demás hombres, Génesis 2:18 al 24. Con el pecado del hombre se rompe la armonía en la que el hombre vivía. Con el pecado hay ruptura y castigo. Ante esto, ¿cuál es la reacción de Dios? Dios no permite que falle el plan de amor inicial. Y por eso hay perdón y promesa. Génesis 3:15. Del fruto de la mujer vendrá la salvación. Y a esto se le llama el protoevangelio, es decir, el primer anuncio de salvación. No obstante esto, en la libertad del hombre, el mal y el pecado se propagan. Caín y su descendencia, Génesis 4. Ese mal enquistado en la sociedad y el diluvio como destrucción del mal, o preservación más bien de lo justo y bueno en el mundo, a través de Noé. El orgullo de Babel, Génesis 11. La iglesia de Cristo, por pura gracia de Dios actuando en ella, curará
esta ruptura y congregará a todos aquellos dispersos por el pecado, como lo hace comprender el Evangelio de San Juan 11:52, Hechos de los Apóstoles 2, del 5 al 12, y Apocalipsis 7, del 9 al 10. Repito, la Iglesia de Cristo curará esa ruptura y congregará a todos aquellos que el pecado había dispersado. En la Iglesia entrarán en comunión con Dios. Con Abraham, la historia de salvación continúa. Dios lo elige y lo hace padre de multitudes, es decir, de muchos pueblos. Abraham, que llegó a ser anciano y no tenía hijos, y su mujer era estéril. Isaac, hijo en la vejez, su hijo es el heredero de las promesas. El pueblo del que Abraham es padre en la fe será pueblo elegido y signo de la alianza, de la promesa de Dios que salva. En todo esto podemos ver hoy que la Iglesia es la realización en Cristo de aquella antigua promesa hecha a Abraham. La historia tiene un hilo conductor, que es el amor de Dios que salva. Y Dios, no obstante todo, de parte nuestra, Dios cumple su promesa y salva. Por eso podemos decir que la Iglesia es la realización en Cristo de aquella antigua promesa hecha a Abraham. El Éxodo. Aquí vamos a ver el Cajal Yahvé, el pueblo de Dios. Vamos a ver la Iglesia, la Iglesia. Con la Pascua, la liberación de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel se constituye, se hace como el Cajal, el pueblo de Dios, la Iglesia del Señor. Aunque las raíces estén en Abraham, Isaac, Jacob, José, es decir, los patriarcas, es en este acontecimiento salvador que el pueblo de Israel se hace pueblo de Dios y Dios se hace su Dios. De un pueblo de esclavitud se hace en Dios un pueblo de libertad. En el Cordero Pascual de la Pascua hebrea quedaba ya prefigurada la gran liberación de todos los hombres. La gran liberación de todos los hombres en la sangre del verdadero Cordero Pascual. Cristo es nuestra Pascua. Con la Pascua, el pueblo de Israel aparece ya como el germen del pueblo de Dios. Y fruto de este paso, de esta Pascua, de esta liberación, es que a Israel se le dan unos títulos. Propiedad sagrada de Yahvé, Jeremías 2:3. Su pueblo, Deuteronomio 7:6. Su reino, Éxodo 19:6. Su hijo,
Éxodo 14:22, Deuteronomio 14:1. Lugar de su presencia y de su gloria, Isaías 12. Todos estos nombres son anticipo y figura del nuevo pueblo de Dios. No estoy diciendo que son anticipo, son y figura. Es la figura del nuevo pueblo de Dios, la iglesia del Señor que nace de la Pascua de Jesucristo. Es ahí donde estamos verdaderamente constituidos como iglesia. Con la ley del Sinaí se perfecciona la alianza con Dios. Ya no será solamente la iniciativa gratuita de Dios, sino también la respuesta libre del pueblo. Respuesta libre que lleva a comprometerse a vivir como pueblo de Dios, porque Dios siempre es y es fiel, el Dios de este pueblo. En este contexto, Moisés será el legislador en nombre de Dios y al servicio de su pueblo, en la fidelidad a la alianza. Éxodo 19 al 32. La ley antigua recibirá su plenitud con el mensaje liberador de Cristo. Mateo 5, 17 y siguientes. Recibirá su plenitud con este mensaje liberador de Cristo y con la fuerza transformadora del Espíritu Santo en Pentecostés. Sabemos que Israel, como pueblo de Dios, tuvo que madurar y consolidarse como tal en el desierto, como camino de prueba y de purificación, para llegar al crecimiento y madurez en la tierra prometida. En un camino de fidelidad se irá convirtiendo en un reino sacerdotal, en una nación santa y consagrada a Dios, como nos lo hace ver Éxodo 19:6, Deuteronomio 23:3, Nehemías 13:1. Y esta es una bella figura del camino, de ese camino que debe recorrer la iglesia como el nuevo Israel hacia su glorificación. Esto lo podemos constatar en Primera Tesalonicenses 2:12. Es importante leer en esta perspectiva sin quitar el propio valor histórico y salvífico que la historia de Israel tiene como tal, en cuanto a cómo Dios actuó a favor de este pueblo, muy a pesar de sus infidelidades. Este pueblo de Israel, a base del sufrimiento por las invasiones y por el exilio, tuvo que salir de su propia tierra, irá pasando poco a poco de un nacionalismo cerrado, porque así pensaban que Dios era solamente para ellos, a una apertura que hace reconocer la universalidad de la salvación. Es decir, que la salvación es para todos, no solamente para el pueblo de Israel. Especialmente esto dentro de los pobres de Yahvé, de los Anahuín. Eran los pobres de Yahvé, los Anahuín, que mantienen viva la esperanza del pueblo,
que mantienen vivo el espíritu universalista de la salvación, de que la salvación es para todos. Con su venida, Jesús lleva a su pleno cumplimiento todas estas expectativas de salvación universal. De aquí que el pueblo que nace de su misterio pascual, de su Pascua, sea el pueblo de la nueva y definitiva alianza, sea el sacramento universal de salvación. Y en este sentido, la Iglesia es sacramento histórico de la salvación, en medio de los devenires del mundo. La Iglesia es siempre signo y es señal de la acción de Dios y cómo Dios hoy está salvando, y esta salvación que Dios da es para todas las personas. Eso sí, a la fuerza ni la comida es buena. En la libertad nosotros nos abrimos al don de la salvación de Dios. La otra gran realidad que hemos de meditar es que Jesucristo es la nueva y definitiva alianza con la humanidad. Gracias a la obra de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho carne es el artífice, el hacedor de una nueva alianza. Y en esta nueva alianza se constituye y se forma un nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. A este nuevo pueblo de Dios, su fundador, el que la constituye, ofrece instrumentos y condiciones nuevas para la consecución de la intimidad, de la unión con el Padre, que éste había planeado para los hombres desde la eternidad. Es decir, así como a nosotros Dios nos ha amado desde el principio, Dios también desde el principio, en su plan de salvación, había pensado en la Iglesia como medio de comunión con Él y como instrumento de salvación que continuara en la historia, en el tiempo y en el espacio, en todos los lugares, la salvación que su Hijo Jesús nos ha alcanzado. Y precisamente es Jesucristo quien va a realizar esta salvación. La nueva alianza no suprime ni el pacto inicial, el pacto originario, ni el pacto antiguo, todo aquello que ha sucedido en el Antiguo Testamento, sino que más bien lo perfecciona y lo lleva a cumplimiento, porque Dios ha estado presente en la historia. A los creyentes en Cristo los ha querido llamar a su iglesia, la cual estaba prefigurada desde el principio del mundo, admirablemente preparada en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, y establecida, eso sí, en los últimos tiempos, y ha estado llena de la efusión del Espíritu, y tendrá glorioso cumplimiento al fin de los tiempos. El pueblo de Israel es figura en este camino de liberación. No estoy diciendo que sea la iglesia, es figura, nada más. Pero la acción de Dios ha sido siempre fiel en la historia.
Y la iglesia es la realización de todo este plan maravilloso de amor y de salvación en Jesucristo. Con la predicación del reino, Jesús pone, digámoslo de esta manera, las bases del nuevo pueblo de Dios. Jesús, predicando la buena noticia, dio inicio al reino prometido desde siglos. La iglesia está en continuidad con el reino. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos está cerca, nos dice el Señor en San Mateo, Mateo 1:15, 4 y 17. Y este reino se manifiesta claramente a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Jesucristo. Los que acogen y los que reciben la palabra sembrada en el campo pertenecen al reino y son parte del rebaño del Señor. Marcos 4:14, Lucas 12:32. Y los milagros son prueba de la presencia de la novedad del reino, es decir, que algo está sucediendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el reino está presente. A este reino no se pertenece por la sangre ni la carne, sino por la fe en el enviado de Dios, en Jesucristo. Y no está reservado solo a Israel, sino que abraza a todos los pueblos de la tierra, de tal modo que se hacen miembros del pueblo de Dios, herederos de la nueva alianza, solo aquellos que participan a la vida de Jesús, no dicho simbólicamente, sino en la vida real. Juan 6:48. Se unen verdaderamente a Jesucristo que da vida. Nosotros somos los sarmientos, Cristo es el tronco. Y en esta iglesia del Señor hay momentos constitutivos de la iglesia. Podríamos llamarle así, tales como el nacimiento del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús viene para realizar el plan eterno de salvación. Otro momento constitutivo es la llamada y la vocación de los primeros apóstoles, la muerte y resurrección, la ascensión y Pentecostés. Pero muchos eclesiólogos, muchos que reflexionan sobre el ser, la naturaleza y la misión de la iglesia, colocan justamente el origen de la iglesia en el momento de la institución del sacrificio y banquete eucarístico, en la última cena. Podríamos preguntarnos por qué lo hacen así. Porque la Pascua en Egipto es el punto de partida para la constitución del pueblo de la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Así la Pascua de Jesús, en la que Jesús celebra la última cena, la Santa Cena, representa el momento de la constitución del pueblo de la nueva y definitiva alianza. En la cena, los discípulos
reciben, hacen propio, asumen por primera vez el cuerpo de Cristo y la sangre del Señor. Y ahí se constituye el primer núcleo del nuevo pueblo de Dios. De la Pascua del Señor nace la iglesia de Cristo. San Juan nos dice que del costado abierto de Cristo en la cruz salió sangre y agua. Y la iglesia interpreta su nacimiento y el nacimiento de los sacramentos. Entonces, en la Santa Cena reciben este primer núcleo apostólico, el cuerpo y la sangre del Señor, y así se constituye el nuevo pueblo de Dios, en cuyas venas, con la acción sacramental con Cristo, comienza a correr, lo decimos de esta manera, la vida divina de la Santísima Trinidad. Así pues, celebrando el último cajal del antiguo Israel en la cena, haciendo memoria, pero cambiando totalmente con sus discípulos, celebrando la última cena, dispuso el Señor su Eucaristía y sustituía con el memorial de la muerte y resurrección suyo todos los sacrificios preparatorios. Así el Señor establecía su iglesia, la Kahal y la Eclesia de los últimos tiempos. Lo sucedido en el Antiguo Testamento es solo figura, es prefiguración. No es que no tenga valor, pero no era la iglesia de Cristo como tal. Es precisamente aquí, en Jesucristo, donde se constituye su iglesia, la Kahal, la iglesia de los últimos tiempos. Así, hermanos y hermanas, en los próximos programas seguiremos reflexionando sobre el acontecer maravilloso en el plan de Dios y en la realidad histórica, cuál es la iglesia del Señor como comunidad del Señor. Hasta el próximo programa, que Dios les bendiga.